Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a Finec por invitarnos y sobre todo por atreveros a hacer eventos de este tipo en esta nueva normalidad. Vale, vamos a intentar en 5 minutos dar titulares, bueno, pues los titulares básicos a nivel macro. Primero ver un poco de dónde venimos, es decir, venimos pues obviamente es un shock económico brutal, es decir, el impacto que ha tenido esta crisis en absolutamente todas las economías es enorme, da igual que fuera Oriente, Occidente y que fuera Estados Unidos o que incluso en la economía británica, que acabó cerrando más tarde, pero acabó haciendo un cierre también muy severo. La buena noticia aquí, que creo que todos tenemos que acordarnos, es que esto ha sido una recesión forzada, es decir, otras recesiones históricas han sido por sobrecalentamiento de la economía, por el ciclo. En este caso estamos hablando de una recesión forzada, con lo cual no estamos hablando de recesiones como las anteriores, como crisis como 2008, en lo que era muy complicado verle con cómo estaría el mundo de aquí a 2 años. Ahora sí lo vemos, ahora vemos que las previsiones a futuro, cuando pase la pandemia, tengamos vacuna, etcétera, etcétera, se ve crecimiento. Si miramos las previsiones de la OCDE, no ya solo para este año, sino para el año que viene, en su momento hizo previsiones sobre si hubiera un solo impacto de una sola ola de COVID o dos. Vemos que evidentemente el impacto es grande, hemos estado más en el entorno, en el escenario de una segunda ola un poco menos agravada, pero ya vemos que en 2021 hablamos de crecimiento en general, es decir, hablamos de crecimientos a nivel mundial en torno al 5% y a nivel de Estados Unidos, pues hablamos de un 2% en el peor de los casos con una segunda ola mucho más impactante, o entre el 4%, con lo cual las buenas noticias es que el mundo va a seguir creciendo. ¿Esto qué ha supuesto en los mercados? Ha supuesto, fácil, la caída más rápida de la historia, desde máximos. Es decir, ha supuesto el impacto en los mercados fue brutal, fue una caída súper abrupta y ha supuesto la caída más rápida de la historia. También hay que verlo por el otro lado. También hemos tenido la recuperación más rápida de la historia. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Pues porque se ha visto que las economías, cuando las economías vuelven a reabrir, incidiendo un poco en lo que hemos dicho antes, de ser una recesión provocada por un cierre de las economías, cuando las economías vuelven a reabrir, los datos repuntan. Lo tenemos aquí a nivel de servicios, hay economías más enfocadas al sector servicios. En cuanto se reabre la economía, vemos un repunte en los datos y vemos también que es a nivel producción, es decir, no solo aquellas economías más de servicios, sino también aquellas economías más de producción. En esta sopa de letras de recuperaciones, de cómo va a ser la recuperación, cómo no va a ser, hemos visto de todo. Empezamos que si las U's, luego las V's, luego no, espérate que va a ser una W. Oye, espera, ¿no será una L? Bueno, pues nosotros hicimos este gráfico en su momento, en mayo, en mayo de este año, viendo un poco pues diferentes escenarios. Sabéis que nosotros no somos una casa de hacer grandes predicciones binarias, y diferentes escenarios, bueno, pues de un entorno más suave, de una sola ola de impacto del COVID, hasta un escenario mucho más severo, de un confinamiento muchísimo más prolongado y un cierre de las economías más amplio. Creemos que estamos ahí un poco en esos dos escenarios bueno, pues hemos tenido un segundo medio confinamiento que no ha sido tan agresivo como el primero, con lo cual la economía se verá impactada, y en esta suerte de sopa de letras que decíamos antes, nosotros quizá estaríamos un poco más en esta nueva letra que es la K, ¿no? Que es efectivamente que habrá economías y habrá sectores que se recuperen antes y habrá otros que tengan una recuperación más complicada. Nosotros lo mismo, tampoco somos, incidiendo en esto, de no hacer decisiones binarias. Hemos hecho posibles escenarios. Aquí el problema lo tienen las autoridades. Es un entorno muy complicado, las autoridades, tanto gobiernos como bancos centrales. Nosotros esperamos, y nuestro escenario central es que, como vienen haciendo hasta ahora, las medidas sean las correctas. Pero bueno, ponemos unos diferentes escenarios de hacia dónde pueden ir las autoridades, y hacia el lado de tener muchas medidas monetarias y fiscales o pocas, y que esas duren mucho o duren poco. Nosotros estamos más en el escenario de que si los políticos o los bancos centrales tendieran a errar o erraran en algo, errarían más en el lado de
hacer muchas políticas y durante un cierto tiempo. Pero sobre todo no quiero acabar mis 5 minutos sin recordar a la gente lo importante. Lo importante es no tomar decisiones binarias en sus carteras en función de previsiones a corto plazo. Tenemos aquí un gráfico de lo que duran las recesiones de media desde el año 50. Por lo general, las recesiones, los momentos malos, duran muchísimo menos que los momentos buenos y son, a nivel rentabilidad, también caen muchísimo menos de lo que luego se producen las expansiones. Por lo cual, paro aquí, Vicente, que se me acaban los 5 minutos. Sí, acabamos de terminar. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos queda por conocer qué 3 ideas, qué 3 fondos nos traes este Outlook. Sí, pues ahí serían nosotros lo mismo, 3 ideas también en función un poco de 3 diferentes perfiles de inversión. Por un lado, para los inversores más conservadores, un fondo de renta fija corporativa, Capital Group Global Corporate, un fondo de renta fija de crédito, solo investment grade, sin dopajes, sin riesgo divisa, casi 9 años de historia, con solo 2 años negativos, por ser puristas, porque uno fue del menos 0,4 y otro del menos 2, que fue el famoso 2018. Cada prácticamente más de un 5% analizado y es primer cuartil de la categoría. El siguiente, para aquellos inversores que, bueno, pues que asumen un poquito más de riesgo, pero no quieren entrar en renta variable, Capital Group Global Allocation, fondo mixto, sin sorpresas, sin cajas negras, sin instrumentos complejos, con límites muy claros, un fondo Gold Morningstar, y para poner un poco en consonancia a eso, solo hay 5 fondos Gold en toda la categoría de mixtos en Morningstar, que son más de 12.500, y este fondo es uno de ellos. Y por último, para aquellos inversores que admitan en sus carteras algo más de riesgo, pues un fondo de renta variable global, ya es archiconocido, Capital Group New Perspective, que es un fondo de 47 años de historia, que lleva 47 años identificando de manera temprana los campeones globales del futuro. Esas serían las 3 ideas. Muchas gracias.